ventanas. Me interesan más que los alemanes. Gótico tardío y renacimiento, ¿eh? Son los dos. Gótico y renacimiento. Debe ser esa segunda. Sabía, alguien sabía, que existía. Y ahora se puede visitar. Sobre esa iglesia visigoda han construido los musulmanes cuando han llegado en su momento su mezquita. No se hace en 4 días, sino que normalmente cualquier iglesia, cualquier catedral que nos encontremos, veremos como ha comentado el compañero, justo en esta puerta es donde antiguamente está el Tribunal de las Aguas. Me imagino que todos más o menos conocéis lo que es el Tribunal de las Aguas, ¿vale? Que la yema de otra, pues mira. ¿Os dais cuenta que más o menos son parecidos? Bien, estamos en la puerta románica, muy bien. Románica. Gótica, los arcos eran apuntados, en la zona románica los arcos son de medio. ¿Qué vemos en estas arquivoltas? No se aprecian tan bien, tan claro como en las otras, pero también vemos que hay figuras. Bien, es importante de caras. ¿Es que representan esas caras? Personajes de aquí locales. ¿Vale? ¿Os dais cuenta? Viene a ser lo mismo, viene a ser el paso de los curas, de los bisbes, de todo, que pasaban a... Miquelet o Micalet, de las dos maneras. Bien, pegado, ¿vale? Por eso el que nuestro Fadrí tenga el nombre de Fadrí. Eso no es Fadrí. Fijaros en la cruz que utiliza esta catedral. La cruz que utiliza esta catedral es la planta de cruz latina, ¿vale? La planta de cruz latina, donde tenemos una nave central. Luego pasaremos, porque nos vamos bien de tiempo, pasaremos y veremos Santa Catalina. Santa Catalina es una iglesia y justo churros y demás. Y la Plaza Redona, y la Plaza Redona, pero es que si me mes. En la tercera planta, ¿no? Como si fuese por la parte más hacia arriba. ¿Qué es lo que vemos reflejada en esta parte? Cuando fortifica en ese momento, cuando llega el primero.
ya es, esto ya distrae un poco de esto es ya encargar más y encargar más y encargar más. Entonces sería el gótico ya pasado. Vale. Otro paso, pero además esto es dentro de un poco por parte de eso muy bien marcadas. El realismo, el naturalismo, como por ejemplo, claro, didáctica ya tiene más realista. Del Renacimiento esto sería el culmen, esto sería el máximo. ¿Qué diferencias? Aunque están como lánguidas. Sí.